capítulos 8 y 9 de la carta de Pablo a la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo va a... O sea, el que dividió la Biblia le dio el título de la ofrenda para los santos. Yo quiero tratar el capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda sabiduría, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, que para con vosotros con su poder y con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Y desde el año pasado, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias
y gloria de Cristo. Hasta aquí nomás. En primer lugar, unos minutitos en cuanto a el contexto, entender. La iglesia en Jerusalén vivía una situación muy difícil. ¿Cuál era la situación difícil? Estaban en medio de una persecución. Más que los demás, sí. La iglesia en Jerusalén tenía una doble persecución. Jerusalén estaba siendo rodeada y presionada por los romanos. Si ustedes leen la historia, Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, y esta carta fue escrita en el 65. Así que ya estaban los ejércitos atacando Judea, ya estaba prácticamente conquistada la ciudad de Hebrón, que era la segunda ciudad de Palestina en ese tiempo, y Tito, no el que aparece acá en la Biblia, sino el general del ejército romano, estaba decidido y con un programa de destruir la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué sucedió? Unos 5 años después. Entonces todo ese contexto hacía que los judíos eran perseguidos. Encima, los judíos perseguían a los judíos que se habían hecho cristianos. Entonces los judíos cristianos sufrían persecución por ser judíos y por ser cristianos, los de su propia nación. Entonces eran la gente más empobrecida de la ciudad. Y si vos encima lees un poquito la historia, vas a ver que la ciudad tenía una fortaleza, que era la fortaleza Antonia, gobernada por Herodes, y que en esa fortaleza vivían un grupo de unos 5.000, del casi 1.000.000 de habitantes que vivían en Jerusalén, unos 5.000 que eran la élite, y que el resto del pueblo vivían empobrecidos y chupados por estos. Cosa bastante común y normal hasta el día de hoy. El mundo no ha cambiado, más allá de que de vez en cuando aparece algo que le llaman democracia, que parece que va a traer un poquito de igualdad. Los griegos ya lo tenían, y había 1 millón de griegos que vivían en democracia y tenían 20 millones de esclavos a quienes no les llegaba la democracia, aunque el modelo de democracia griego supuestamente era bueno. Sí, para el 1 millón de griegos. ¿Y el resto? Ahora, siempre ha existido eso, y la nación de Israel vivía esa opresión. Los creyentes vivían esa opresión tremenda. Y Pablo, entendiendo que el evangelio había salido de ellos y había llegado al mundo entero, le dice: a ver, iglesia en el mundo, si recibimos la bendición espiritual de los creyentes judíos en Jerusalén, que llevaron el evangelio, él era uno, ¿por qué no ponemos un poquito de lo que Dios nos da de nuestro bolsillo y llevamos para ayudar a esos creyentes empobrecidos allí en Jerusalén? Ese es el contexto. Pablo juntando por todos lados, y dice el versículo 19: no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor. Y fíjense el versículo 20: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. No dice cuánto, pero evidentemente juntó mucha plata. Claro, el pueblo era grande, la necesidad era grande, y el apóstol dice: vamos a llevar muchos que van con nosotros. No sé si prestaron atención que hay alguien que va acá, que se lo menciona 3 veces, pero no se dice quién es. ¿Se dieron cuenta de eso? Versículo 18 dice: enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. El 19 lo vuelve a repetir, y el 22 lo vuelve a repetir. De un hermano que va, que es de confianza, pero no vamos a decir quién es. La mayoría de los escritores piensan que es el que escribió la carta,
Pablo no podía escribir, Pablo dictaba. Y el que escribió la carta era este hermano y él no quería poner su nombre ahí. Pablo lo estaba alabando, estaba hablando bien de él y él se sentía incómodo con poner fulano de tal, ¿no es cierto? Pero evidentemente hay un grupo importante de personas acá reconocidas y de confianza para la administración. Ahora, yo quiero dividir este capítulo en dos. Número 1, el apóstol Pablo va a hablar desde el versículo 1 al 5 del testimonio de la iglesia de Macedonia. Y del versículo 6 en adelante va a empezar a hablar lo que tienen que hacer ustedes. ¿A quién? A la iglesia en Corinto, a quien está dirigida la carta. Pablo dice, les quiero contar cómo son las iglesias de Macedonia. Pero les quiero decir a ustedes cómo ustedes tienen que actuar, qué es lo que ustedes tienen que hacer. Y esto era por una sencilla razón. En la región que Pablo había trabajado, las iglesias más pobres económicamente, más humildes, eran las iglesias de Filipo y Tesalónica. No solo porque los que se habían convertido eran de condición humilde, sino porque había mucha persecución y entonces era difícil generar recursos. Saben que a través de la historia, en muchos lugares del mundo donde se combatió el cristianismo, una de las formas de combatir el cristianismo era quitarle privilegio. El Señor me permitió estar en Cuba y estaba en el sistema comunista de Cuba. No sé cómo funciona hoy, te estoy hablando hace 20 años atrás cuando estuve. El salario era pequeño porque a la vez el gobierno te daba todo. Vos querías una heladera, no la tenías que comprar. La opción que tenías de tener una heladera era estar en una lista de necesidad y cuando el gobierno daba heladeras te podía tocar una. Entonces el gobierno iba a una fábrica que tenía 3.000 empleados y asignaba 1.000 heladeras a los empleados de esa fábrica. ¿Cuántos quedaban sin heladera? 2.000. Ahora, ¿saben una cosa? No se quedaban sin heladera. Los 1.000 que recibían heladera nueva tenían la obligación de pasarle la vieja a otros 1.000. Todavía quedaban 1.000 sin heladera. Pero esos que habían recibido la 1.000 usada, evaluaban si la que recibieron era mejor o la que tenían y la pasaban a los otros. Y le pregunté al pastor Janes, le digo, ¿y alguna vez te tocó heladera nueva? No, nunca. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Por ser cristiano siempre estaba último en la lista. Alguna vez me tocaba una heladera que otros dos la habían descartado y que estaba un poquito mejor que la que yo tenía. Pero los cristianos siempre íbamos último en la fila. En el reparto de comida había una lista de comida todos los meses que era obligación del gobierno, pero como alguno había robado en el camino, no siempre llegaba todo. Los cristianos siempre estábamos últimos en la fila y muchas veces nos quedamos sin que nos toque. Entonces, muchas veces ha habido persecución y eso ha pasado en muchísimos lugares, siempre a través de la historia. Bueno, en Tesalónica y en Filipos pasaba eso. Había persecución, quizás no tan abierta como después hubo en Jerusalén, quizás no tan abierta como la persecución que después generó Nerón en todo el Imperio Romano, pero de la ciudad, por su forma de administrarse, hubo mucha persecución para los creyentes. Y esa persecución les hacía vivir como los últimos de la lista, en extrema pobreza. Que si sobraba de lo que les sobraba, a lo que les sobraba, les llegaba a ellos.
Ahora, ¿saben? Esta iglesia no por eso cambió sus principios de responsabilidad. Si nosotros miramos, el apóstol Pablo va a decirnos en el versículo 1 que ellos vivieron de la manera que vivieron por la gracia de Dios. Él dice, la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. Era gracia de Dios vivir en esa condición. Ellos entendían que merecían el castigo eterno, la condenación, el infierno. Y de repente un día vino la salvación. Ya está, tengo todo lo que tengo que tener. Lo demás es regalo. Lo demás es regalo. Una gente, una iglesia que aprendió a dar gracias en todo. Gratitud en todo lo que les tocaba vivir, aún la necesidad. Todo era gracia de Dios. La gracia de Dios en las circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias? Dice, grande prueba de tribulación. Después va a decir, profunda pobreza. Grande prueba de tribulación, profunda pobreza. No sé lo que vos entendés por profunda pobreza. Uno sabe lo que es la pobreza. Te faltan muchas cosas. Paupérrimo, que te falta todo. Y profunda pobreza, que un escalón más abajo todavía. Bueno, así vivía esta gente. Sus circunstancias era presión por todos lados. Presión por todos lados. Necesidad por todos lados. Pero en medio de la gran tribulación y la profunda pobreza, había dos cosas en las que abundaban: gozo y generosidad. Fácil de acordarse, empieza con la G, las dos. Gozo y generosidad. Estas dos cosas le sobraba a esta gente. Alegría. En mis inicios en el ministerio, sirviendo al Señor en la ciudad de La Plata, discipulaba a un hombre. Toda la vida me invitó a su casa a tomar mate cocido con él. Alguna vez me dio otra cosa, pero él me decía, si te prometo otra cosa y no te lo puedo dar, quedó mal. Yo te ofrezco un mate cocido. Y muchas veces era todo lo que había. Muchas veces era todo lo que había. Pero qué lindo era sentarnos al lado de esa taza mate cocido a estudiar la Biblia juntos. ¿Saben? Esta era una iglesia que, aunque tenía profunda pobreza y gran prueba de tribulación, le sobraba el gozo. Que el gozo mayormente se traduce en alegría. No siempre. Porque alegría es la expresión externa de acuerdo a las circunstancias. El gozo es algo que surge adentro, no importa lo que hay alrededor. Entonces ellos tenían abundancia de gozo. Y lo otro en lo que abundaban era riqueza de generosidad. Riqueza de generosidad. Me acuerdo de una gallega, también ahí en la iglesia en La Plata, que siempre tenía la docena de huevo casero para darme. Es lo que ella producía, lo que ella tenía. El papá, un gallego en su bicicletita, recorría las fábricas de sanguchito de miga pidiéndole los recortes. Y eso es lo que le dábamos a los niños en la horita feliz. Era fresquito, lindo, tenía lechuga, fiambre, queso, pero todo en tirita. No tiene galletita quemada. Y le daban la bandeja de galletitas que se le habían pasado. Ahora, a él no le alcanzaba, en el sentido de que no tenía grandes riquezas. Una casita humilde y una bicicleta.
Ahí tenía una cortadora de pasto, porque se mantenía también cortando el pasto. Y generar para ver qué puedo hacer para dar un poco más. ¿Qué puedo hacer para bendecir a otro? Abundaba en riqueza, generosidad. No hace falta tener mucho para dar. Hace falta tener una decisión de corazón. Y esto era el modelo de esta iglesia. Fíjense en el versículo 3, la disposición a dar con agrado. Y el Señor Jesucristo habla de no por tristeza ni por necesidad. ¿Saben que muchas veces somos movidos a dar porque vemos una necesidad? Y muchas veces los predicadores tenemos la tendencia a decir, la necesidad la puedo manipular para ver si te puedo sacar algo. Cuando lo bíblico es no dar por necesidad, sino dar por generosidad. Claro que necesito conocer la necesidad. Pablo hizo conocer la necesidad de la iglesia en Jerusalén para decir, tenemos que hacer algo. Pero el que da tiene que trabajar en su corazón para que lo que lo mueva sea la disposición de agradar a Dios y la gratitud. Ahora, ¿cómo dio esta iglesia? Y la medida del dar de ellos no va con ninguna medida. A ver, muchas veces yo digo, el diezmo es una buena medida para empezar, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué doy? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, hago un compromiso. Mínimo voy a dar el 10% de lo que me entra. Ahora, si voy al Nuevo Testamento, no hay nada que me dice que ese es un principio para la iglesia. Yo lo puedo tomar como un principio personal, y cuando hablo con alguien que me pregunta, le digo, mira, es una buena forma de empezar una práctica, pero el versículo 3 va a decir de que dieron con agrado conforme a su fuerza, de acuerdo a lo que podían dar, y más allá de su fuerza. Conforme a la fuerza, es decir, bueno, ¿cuánto doy sin ajustar mi economía? Y siempre hay algo que podemos dar sin ajustar la economía. Y doy algo. Pero después pienso un poquito y digo, Señor, ¿qué puedo dar ajustando mi economía? Más allá de mi fuerza. ¿Qué hay que puedo dejar de hacer, de comprar, de tener, para poder dar un poco más? Y esa era la actitud de esta iglesia. Dar conforme a su fuerza y dar más allá de su fuerza. Y el versículo 4 habla de la visión de esta iglesia. La visión de esta iglesia está radicada en el hecho de que dar para ellos era un privilegio. Dar para ellos era un privilegio, como dije antes, no una necesidad. No doy porque, ya pasa la bolsa, a ver qué tengo que poner adentro. Ya hablaron de Samuel y de su necesidad, y entre Juan y Felipe van a tener la listita ahí de quién prometió y quién no. Entonces, para no quedar afuera, no. Miren qué interesante, verlo como un privilegio. Señor, no puedo ir a Perú. Señor, no puedo hacer yo esta tarea, este proyecto, este trabajo. ¿Qué puedo dar? ¿Qué tengo que vos me diste, Señor, que yo puedo dar? Y me embarco, me prendo, me uno, voy con toda la iglesia como cuerpo. Y el versículo 5 va a decir quizás la clave. La iglesia entendió
que no se estaban dando a los apóstoles. El compromiso no era con Pablo, era con Dios. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Una iglesia que entendió que lo que tenían que hacer era darse a ellos a Dios. Y dándome a Dios, entonces me doy a la obra de Dios. Un principio bien claro en estas enseñanzas, ¿saben cuál es? Dios no necesita mi dinero ni tu dinero. Dios no quiere tu dinero ni mi dinero. Dios quiere tu vida, quiere mi vida. Y que con una vida gobernada y controlada por Dios, decidas administrar lo que Él te da para Él, no para vos. Y la iglesia de Macedonia era una iglesia que había entendido estos principios. ¿Saben qué me llama la atención? Pablo, al usar la iglesia de Macedonia como modelo, escribiéndole a Corinto, que Corinto por diferentes circunstancias era una iglesia distinta. A ver, déjenme decirlo en un idioma que por ahí lo entendamos hoy. Era una iglesia de clase media alta, de gente acomodada, en su mayoría. Si ustedes leen la primera carta, van a ver cuando el Pablo habla de que la iglesia se juntaba a comer. Dice, muchos de ustedes se juntan a hacer banquete. Y recrimina a los ricos que traían mucha comida. Y decía, no, esto es para mi familia y mis amigos. Vos que sos pobrecito, comé en la mesa del fondo lo que vos trajiste, arreglate como pueda. Y Pablo los recrimina por eso. En una iglesia que en su mayoría era gente de buen dinero y que podían. Y Pablo le dice, Dios no necesita tu dinero. Fíjate, usó la iglesia de Macedonia, de Filipo, de Tesalónica y de los pueblitos alrededor, ¿cierto? Y usó a esa gente pobre, humilde, para hacer la obra. Porque Dios necesita personas dispuestas y disponibles que digan, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, no es mío, es tuyo. Y la iglesia de Dios es usada por Dios para llevar las buenas nuevas hasta lo último de la tierra. El Señor me permitió conocer a un señor que administraba una organización. Todavía vivían los viejitos que la habían fundado. La viejita, la esposa, el hombre ya había muerto. Había más de 4.000 personas que ofrendaban a esa organización, de donde se le daba un salario a pastores por 4 años. La organización se llamaba Campos Blancos. Había más de 4.000 personas que donaban a esa organización. Casi nadie de los que donaba daba más de $10 por mes. Y era todo gente humilde. Pero la suma hacía que sostengan pastores en más de 15 países en el mundo. ¿Por qué? Dios espera personas que se entreguen primero a Él, vivan para Él y después decidan dar. Yo no sé si ustedes han prestado atención, los que ya han venido más de una vez a la iglesia, que muchas veces mencionamos el ofrendar es un privilegio que los miembros, los que asistimos, tenemos. Si sos visita, si sos nuevo, no te sientas comprometido, porque no estamos recaudando dinero. Nuestro interés no es juntar plata. El interés de la iglesia bíblica misionera es que los creyentes que entienden el principio y la responsabilidad que entendía esta iglesia en Macedonia diga, yo no me quiero perder el privilegio, no quiero quedar afuera, déjenme ser parte,
porque yo estoy entregado al Señor y ahora quiero de lo que Dios me da a mí dar a la obra de Dios. Y es una responsabilidad de un compromiso individual. Yo ser parte en lo que Dios está haciendo en San Justo, con tener este lugar y administrar las personas de este lugar, con lo que Dios está haciendo en el mundo a través del apoyo a personas que se entrenan en el CCP, o a personas que salieron y van, como Samuel. ¿De qué manera las personas que Dios pone en esta iglesia para administran el dinero? Bueno, de eso vamos a hablar la semana que viene. Hoy hablamos del ejemplo de la iglesia en Macedonia, pero leyendo los versículos que siguen, Pablo le va a hablar a la iglesia de Corinto. Bueno, ¿y ustedes? Y hablando de la iglesia de Corinto, Pablo va a dar el ejemplo de los que están al lado de él, como Tito, Pablo, el mismo Señor Jesucristo, cómo vivieron de acuerdo a estos principios, para que nosotros podamos entender, bueno, cómo está esperando Dios que yo viva para Él y administre para Él lo que Él me da. ¿Oramos? Gracias, querido Padre, por poder compartir este tiempo. Gracias por tu palabra, porque ella nos hace bien, nos instruye y nos desafía. Ayúdanos, querido Padre, para que podamos seguir creciendo en la responsabilidad de administrar los bienes que tú nos das para tu gloria y para la extensión de tu evangelio. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que podemos compartir como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.